Hola, soy Borja Veiga, y hoy vamos a hablar de huevos. De muchos huevos. De hecho, vamos a sumergirnos en una de las historias más controvertidas, malinterpretadas y científicamente fascinantes de la nutrición moderna. Probablemente os habéis despertado esta mañana y habéis dudado si poner ese segundo o tercer huevo en la sartén, sintiendo una punzada de culpa ancestral. Un susurro en vuestra cabeza que os dice, cuidado con el colesterol, te vas a taponar las arterias. Esa voz no es vuestra. Es el eco de 50 años de política sanitaria, errores epidemiológicos, batallas industriales y portadas de revistas alarmistas que han grabado a fuego en nuestro subconsciente que el huevo es una granada de mano para nuestro corazón. Pero, ¿y si os dijera que hay un hombre que comía 25 huevos al día y tenía las arterias más limpias que muchos de los que estamos viendo este video? ¿Y si os dijera que la ciencia ha descubierto que, para la mayoría de nosotros, el colesterol que comemos tiene poco o nada que ver con el colesterol que nos mata? Hoy no vamos a dar consejos superficiales de come con moderación. Hoy vamos a destripar la bioquímica, la historia política y la toxicidad real del huevo para responder, de una vez por todas, a la pregunta definitiva. ¿Cuántos huevos puedes comer realmente antes de morir? Para empezar esta odisea, tenemos que trasladarnos a una residencia en ancianos en Colorado, donde nos encontramos con un caso clínico que hizo saltar por los aires todos los libros de texto de cardiología en 1991. Se trata de un hombre de 88 años, cuya identidad se mantiene en el anonimato bajo las siglas del reporte médico, pero cuya dieta se ha convertido en leyenda. Este caballero consumía diariamente, y no es una exageración, 25 huevos. 25. Estamos hablando de una ingesta de colesterol dietético que rondaba los 5.000 miligramos diarios, cuando las guías de salud de la época nos gritaban que no pasáramos de los 300 miligramos. Si la teoría clásica fuera cierta, la sangre de este hombre debería haber tenido la consistencia de la mantequilla derretida. Debería haber estado muerto hace décadas. Sin embargo, cuando el doctor Fred Kern y su equipo del Departamento de Medicina de la Universidad de Colorado lo examinaron, se quedaron atónitos. Su colesterol plasmático era completamente normal. Sus arterias no mostraban signos clínicos de aterosclerosis galopante. Su sistema cardiovascular era envidiable para un octogenario. El paciente, con una lucidez aplastante, le dijo a los médicos, comer estos huevos arruina mi vida social, pero no puedo evitarlo. Era una compulsión psicológica, sí, pero fisiológicamente era un milagro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un organismo humano soportar una carga de colesterol 16 veces superior al límite recomendado sin colapsar? La respuesta a este enigma nos obliga a entender cómo funciona realmente nuestro hígado, ese órgano maestro que actúa como un termostato biológico de una precisión asombrosa. Veréis, tenemos la idea errónea de que nuestro cuerpo es como un cubo vacío. Si tiras colesterol dentro, el nivel sube. Pero la biología no funciona así. El colesterol es una molécula tan vital, tan absolutamente crítica para la vida, que el cuerpo no deja sus niveles al azar de lo que decidas comer un martes por la mañana. Cada célula de vuestro cuerpo necesita colesterol para construir su membrana. Sin él, nos desharíamos como un azucarillo en el agua. Es el precursor de la testosterona, del estrógeno, del cortisol y de la vitamina D. Es tan importante que vuestro hígado lo fabrica constantemente. Y aquí está la clave del misterio del anciano de los 25 huevos. El mecanismo de retroalimentación negativa. El cuerpo humano posee una enzima llamada HMG-CoA reductasa, que es la encargada de la síntesis de colesterol en el hígado. Cuando comes mucho colesterol, el hígado detecta ese influjo y dice, vale, ya tenemos suficiente, apaga las máquinas. La HMG-CoA reductasa se inhibe, y la producción interna de colesterol cae en picado. En el caso de nuestro hombre de 88 años, su cuerpo llevó esta adaptación al extremo. Los estudios metabólicos que le realizaron revelaron que su intestino había decidido, de forma inteligente, bloquear la entrada. Mientras que una persona promedio absorbe cerca del 50 o 60% del colesterol que ingiere, este hombre solo absorbía el 18%. Además, su hígado había acelerado la conversión de colesterol en ácidos biliares, expulsando el exceso a través de las heces a una velocidad vertiginosa. Su cuerpo no era un almacén pasivo, era una máquina de flujo dinámico que mantenía la homeostasis a toda costa. Este caso, publicado en el prestigioso New England Journal of Medicine, fue una de las primeras y más claras evidencias de que la relación entre lo que comemos y lo que circula por nuestra sangre no es lineal. Sin embargo, para entender por qué nos ha costado tanto aceptar esto, tenemos que viajar atrás en el tiempo mucho antes de 1991, a la génesis del miedo. Tenemos que hablar de Ancel Keys.
Si hay un nombre que resuena en los pasillos de la historia nutricional como el padre de la lipofobia, es el soyo. En la década de 1950, los hombres americanos estaban cayendo como moscas debido a ataques cardíacos. Era una epidemia nueva y aterradora. El presidente Eisenhower sufrió un infarto en el cargo, lo que puso la salud cardíaca en el centro del debate nacional. Ansel Keys, un fisiólogo brillante y carismático de la Universidad de Minnesota, propuso la hipótesis lipídica. La grasa y el colesterol en la dieta eran los culpables. Para probarlo, lanzó el monumental estudio de los 7 países en 1958. Viajó a Italia, Grecia, Yugoslavia, Finlandia, Japón, Holanda y Estados Unidos, recolectando datos de miles de hombres. Sus gráficos mostraron una correlación que parecía irrefutable. Los países que comían mucha grasa, saturada, como Finlandia y Estados Unidos, tenían muchas muertes por el corazón. Los que comían poca, como Creta, Japón, tenían pocas. Pero aquí es donde la historia se vuelve turbia, y donde se cometió el error original que condenó al huevo. Keys, en realidad, era mucho más matizado de lo que la historia popular recuerda. Él sabía que el colesterol dietético no era lo mismo que el colesterol en sangre. De hecho, en 1954, Keys dijo una frase que debería estar tatuada en la frente de cada nutricionista. La evidencia indica que el contenido de colesterol de todas las dietas naturales no tiene un efecto significativo en el nivel de colesterol en sangre ni en el desarrollo de aterosclerosis en el hombre. Llegó a decir que el colesterol en la dieta no importaba a menos que fueras un pollo o un conejo. Y esto es crucial, porque gran parte de la ciencia temprana se hizo en conejos. En 1913, el patólogo ruso Nikolai Anichkov alimentó a conejos con colesterol puro y vio cómo sus arterias se llenaban de placa. El mundo gritó, ¡Eureka! Pero se les olvidó un detalle insignificante. Los conejos son herbívoros. Su metabolismo no está diseñado para procesar ni 1 miligramo de colesterol animal. Nosotros somos omnívoros. Llevamos millones de años comiendo animales y sus huevos. Usar un conejo para modelar la enfermedad cardíaca humana fue como usar un pez para estudiar cómo ahogarse. A pesar de las advertencias del propio Case sobre la irrelevancia del colesterol dietético en humanos, el mensaje se simplificó al pasar por el filtro de la burocracia en los medios. Grasa saturada y colesterol se metieron en el mismo saco de veneno para el corazón. Y el golpe de gracia llegó en 1984. La revista Time publicó una portada icónica, un plato con 2 huevos fritos como ojos y una tira de tocino como boca triste, bajo el titular, Colesterol. Y ahora las malas noticias. El artículo se basaba en un estudio masivo que costó $150 millones y que demostró que reducir el colesterol en sangre con medicamentos salvaba vidas. Pero la lógica que se vendió al público fue un silogismo falaz. Si el colesterol alto en sangre mata, y los huevos tienen colesterol, entonces los huevos matan. El gobierno de los Estados Unidos y la Asociación Americana del Corazón, AHA, establecieron el límite sagrado, 300 miligramos de colesterol al día. Dado que un huevo grande tiene unos 200 miligramos, esto significaba en la práctica que no podías comer más de un huevo y medio, y si comías algo más de carne o lácteos, te pasabas. El huevo se convirtió en el enemigo público número 1. Durante 30 años vivimos bajo esta tiranía dietética. Las madres separaban las yemas de las claras con precisión cirúrgica, tirando a la basura la parte más nutritiva del huevo porque ahí está el colesterol. La industria alimentaria se apresura a crear sustitutos de huevos sin colesterol, cartones de claras pasteurizadas y galletas bajas en colesterol, pero llenas de azúcar y grasas trans. Fue un experimento masivo de salud pública basado en una premisa equivocada. Y mientras tirábamos las llamas, ignorábamos lo que realmente estaba sucediendo en nuestro cuerpo a nivel molecular. Volvamos a la bioquímica porque ahí es donde encontramos la redención del huevo. Hemos hablado de la HMG-CoA reductasa, el freno del hígado. Pero ¿qué pasa en el intestino? ¿Cómo entra el colesterol a nuestro sistema? Aquí entran en juego unos porteros moleculares fascinantes, la proteína NPC1L y los transportadores ABCG5 y ABCG8. La NPC1L es la puerta de entrada. Coge el colesterol de la luz intestinal y lo mete a la célula. Pero el cuerpo es sabio y sabe que no todo lo que parece colesterol es bueno. Existen esteroles vegetales, o fitoesteroles, que son tóxicos y se acumulan en nuestra sangre. Aquí es donde los transportadores ABCG5 y ABCG8 actúan como guardias de seguridad de discoteca, agarrando a los esteroles no deseados y el exceso de colesterol y lanzándolos de vuelta al intestino para que sean excretados. Hay una enfermedad genética terrible llamada citoesterolemia, donde estos transportadores están rotos. Las personas con esta enfermedad absorben todo el colesterol y todos los esteroles vegetales. Desarrollan santomas, bultos de grasa bajo la piel, y mueren de ataques cardíacos siendo niños o adolescentes, incluso con dietas normales.
Esto nos enseña algo vital. La toxicidad no está en el huevo, sino en la incapacidad genética de gestionarlo. Si tus transportadores ABCG5 y ABCG8 funcionan, y funcionan en la inmensa mayoría de la población, tu cuerpo sabe exactamente cómo deshacerse del exceso. Pero claro, siempre hay excepciones. La ciencia nutricional ha identificado que no todos somos iguales ante un plato de huevos revueltos. La población se divide en dos grandes grupos: los hiporrespondedores y los hiperrespondedores. Aproximadamente el 75 u 80% de ustedes son hiporrespondedores. Pueden comer 3 huevos al día y su colesterol en sangre ni se enterará, gracias a ese termostato hepático del que hablábamos. Pero hay un 20 o 25% de la población que son hiperrespondedores. En estas personas el mecanismo de freno no es tan eficiente, y el consumo de colesterol dietético sí se traduce en un aumento de colesterol en sangre, tanto del LDL, el malo, como del HDL, el bueno. Aquí entra en juego la genética, específicamente el gen ApoE. Tenemos 3 variantes principales: ApoE2, ApoE3 y ApoE4. El alelo ApoE4 es el problemático. Los portadores de ApoE4, que representan alrededor del 15 a 20% de la población, tienen un metabolismo lipídico más agresivo, absorben más colesterol y sus receptores de LDL en el hígado se regulan a la baja más fácilmente ante una dieta alta en grasas, lo que significa que limpian peor la sangre. Evolutivamente, esto pudo ser una ventaja. En tiempos de escasez y alta carga infecciosa, tener el colesterol alto ayudaba a combatir patógenos y a mantener la energía. Pero en el mundo moderno de supermercados y sedentarismo, ser ApoE4 y comer docenas de huevos puede disparar tus números. Y hablando de disparar números, tenemos que mencionar un fenómeno fascinante y reciente descubierto por la comunidad de la dieta cetogénica y estudiado por investigadores como Dave Feldman: los hiperrespondedores de masa magra, Lean Mass Hyperresponders, o LMHR. Imaginad a una persona delgada, deportista, que deja los carbohidratos y empieza a comer mucha grasa y huevos. De repente, su LDL se dispara a niveles estratosféricos: 200, 300, incluso 500 miligramos por decilitro, niveles que normalmente harían que un cardiólogo llamara a una ambulancia. Pero paradójicamente, su HDL o colesterol bueno es altísimo y sus triglicéridos son bajísimos. Según el modelo de energía lipídica propuesto por Feldman, esto no es necesariamente patológico. Al no tener glucógeno, azúcar en el hígado, el cuerpo exporta grasa, VLDL, a una velocidad brutal para alimentar los músculos. Esa VLDL se procesa y deja atrás el LDL como un residuo metabólico. Feldman ha llegado a demostrar, en un experimento casi cómico pero revelador, que podía bajar su colesterol masivamente comiendo galletas Oreo, simplemente porque el azúcar de las galletas activaba la insulina y cambiaba el metabolismo de lípidos, demostrando lo dinámico y dependiente de la energía que es este sistema. Ahora bien, si el colesterol nativo del huevo no es el villano que pensábamos para la mayoría, ¿significa esto que podemos comer huevos de cualquier manera? Absolutamente no. Y aquí llegamos a la parte más oscura y tóxica de la historia, algo de lo que se habla muy poco: la oxidación. El colesterol es una molécula inestable. Cuando se expone al calor, al oxígeno y a la luz, se oxida. Y el colesterol oxidado no es inocente, es un asesino celular. Los productos de esta oxidación se llaman oxisteroles, y el más peligroso de ellos es el 7-ketocolesterol, 7-ketocholesterol. El 7-ketocolesterol es el verdadero agente del caos. A diferencia del colesterol normal que el cuerpo regula estrictamente, el 7-ketocolesterol se cuela en las células, daña las mitocondrias y provoca apoptosis, es decir, suicidio celular. Se ha encontrado en altas concentraciones en las placas que obstruyen las arterias, mucho más que en el tejido sano. ¿Y saben dónde se forma el 7-ketocolesterol? En vuestra sartén. Aquí es donde la pregunta ¿cuántos huevos debe cambiarse por cómo cocinas los huevos? La diferencia es abismal. Un estudio analizó el contenido de oxisteroles en huevos cocinados de diferentes formas. Los huevos hervidos o pochados, donde la temperatura no supera los 100 grados del agua y la yema está protegida del aire, tenían niveles mínimos de oxidación. Pero los huevos fritos, revueltos a alta temperatura, o peor aún, esas yemas rotas en contacto directo con aceite caliente a 180 grados, eran bombas de oxisteroles.
Los huevos fritos contenían niveles significativamente más altos de estos compuestos tóxicos y de malondialdehído, un marcador de daño oxidativo. Así que, si eres ese hombre de 88 años comiendo 25 huevos, el hecho de que fueran pasados por agua, soft-boiled, fue probablemente lo que le salvó la vida. Si hubiera comido 25 huevos fritos en aceite de girasol reutilizado cada mañana, la historia habría sido muy diferente. La matriz del huevo importa, la temperatura importa. Pero esperen, porque los detractores del huevo no se rindieron cuando la teoría del colesterol empezó a flaquear. Hace algunos años surgió un nuevo coco, el TMAO, N-óxido de trimetilamina. Un estudio de la clínica Cleveland sugirió que la colina, un nutriente abundante en la yema de huevo, era convertida por las bacterias de nuestro intestino en una sustancia llamada TMA, que luego el hígado oxidaba a TMAO, y niveles altos de TMAO se asociaban con más infartos y trombosis. De repente, el huevo volvía a ser el malo no por el colesterol, sino por la colina. Los titulares decían, los huevos son tan malos como fumar. Pero cuando miramos los datos con lupa, la teoría del TMAO empieza a hacer aguas. Primero, el pescado tiene niveles de TMAO y precursores mucho más altos que los huevos. De hecho, el pescado es la fuente más rica de TMAO en la dieta. Pero, paradójicamente, comer pescado está universalmente asociado con menos enfermedades cardíacas. ¿Cómo puede ser que el TMAO del pescado sea bueno y el del huevo malo? No tiene sentido. Metaanálisis recientes del 2020 al 24 han demostrado que la evidencia que vincula el consumo de huevos con niveles peligrosos de TMAO es débil e inconsistente. Además, la colina es un nutriente esencial para el cerebro. Es la base de la acetilcolina, el neurotransmisor de la memoria y el aprendizaje. Las yemas de huevo son una de las mejores fuentes de colina biodisponible. Dejar de comer huevos por miedo al TMAO podría estar haciéndonos más tontos, literalmente al privarnos de este nutriente crítico para la función cognitiva. Además, la yema de huevo no es solo colesterol y colina, es una matriz compleja diseñada para dar vida. Contiene luteína y zeaxantina, potentes antioxidantes que se acumulan en la retina y protegen nuestros ojos de la degeneración macular. Pero lo más interesante es que estos antioxidantes viajan en las partículas de LDL y HDL, protegiéndolas de la oxidación. Es decir, el huevo mismo trae el antídoto contra la oxidación de su colesterol. Al comer la yema entera, estamos ingiriendo fosfolípidos que interfieren con la absorción del colesterol y antioxidantes que previenen que ese colesterol se vuelva rancio y tóxico. Es un paquete biológico perfectamente equilibrado que la naturaleza tardó millones de años en diseñar y que nosotros tardamos 30 años en demonizar basándonos en conejos rusos. Y no podemos hablar de la demonización del huevo sin hablar de política y dinero, porque detrás de cada recomendación nutricional hay un lobby. En 2015 ocurrió algo extraordinario. Las guías alimentarias de Estados Unidos eliminaron silenciosamente el límite de 300 miligramos de colesterol. Después de décadas de advertencias, admitieron: la evidencia disponible muestra que no hay una relación apreciable entre el consumo de colesterol dietético y el colesterol sérico. Fue una rectificación histórica, pero llegó tarde y mal explicada, dejando al público confundido. Pero la industria del huevo no se quedó de brazos cruzados esperando a que la ciencia la salvara. El American Egg Board, una entidad semigubernamental encargada de promocionar el huevo, autores del famoso eslogan The Incredible Edible Egg, se vio envuelta en un escándalo digno de una novela de espías corporativos. Cuando la empresa Hampton Creek, ahora Eat Just, lanzó su mayonesa vegana Just Mayo, que estaba robando cuota de mercado, el Egg Board entró en pánico. Se filtraron correos electrónicos en los que altos ejecutivos del Egg Board discutían cómo hundir a la competencia. En uno de los correos más infames, un ejecutivo bromeaba, esperemos que fuera broma, sobre ponerle precio a la cabeza del CEO de Hampton Creek, Josh Tetrick. Presionaron a la cadena Whole Foods para que retirara la mayonesa vegana de sus estanterías e intentaron movilizar a la FDA para que prohibiera el uso de la palabra mayo en un producto sin huevos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos tuvo que intervenir e investigar. Esto nos recuerda que la guerra sobre cuántos huevos son seguros no es solo científica, es una guerra por su dinero en el supermercado. Cuando lean estudios financiados por la industria del huevo, dicen que son perfectos, o estudios financiados por la industria de cereales que dicen que el desayuno debe ser bajo en grasa, recuerden este escándalo.
Los intereses económicos moldean la verdad nutricional que llega a vuestras mesas. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto hoy, en 2025? ¿Qué dice la ciencia más puntera, libre de conejos y de lobbies? Los metaanálisis más recientes, publicados entre el 2020 y el 24, nos dan una imagen matizada. En la población general saludable, comer un huevo al día no se asocia con mayor riesgo cardiovascular. De hecho, en estudios realizados en China, se asocia con menor riesgo de derrame cerebral. En Australia, un estudio reciente con personas mayores encontró que comer hasta 6 huevos a la semana reducía el riesgo de muerte cardiovascular en comparación con no comer ninguno. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón han relajado sus posturas, permitiendo el consumo de huevos dentro de una dieta saludable. Sin embargo, hay un asterisco importante en letras rojas: la diabetes tipo 2. La evidencia es bastante consistente en que para las personas con diabetes, el consumo elevado de huevos, más de un huevo al día o 7 a la semana, sí se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardíaca. ¿Por qué? Probablemente debido a la resistencia a la insulina. Cuando eres resistente a la insulina, tu hígado pierde la capacidad de regular finamente la síntesis de colesterol y el transporte de lípidos se vuelve caótico. El freno de la HMG4A reductasa no funciona igual y el cuerpo tiene dificultades para gestionar la carga extra. Así que si eres diabético, la prudencia es tu mejor amiga. Pero para cerrar este viaje quiero presentaros a la reina indiscutible de los huevos, la prueba viviente de que las estadísticas no siempre se aplican al individuo. Emma Morano. Esta mujer italiana ostentó el título de la persona más vieja del mundo y la última persona viva nacida en el siglo XIX, falleciendo a los 117 años en 2017. ¿Su secreto? ¿Su secreto? Según ella misma, no fue el yoga, ni los batidos verdes, ni correr maratones. Cuando tenía 20 años y sufría de anemia, un médico le recomendó comer 3 huevos al día, 2 crudos y 1 cocido. Y Emma, con una disciplina de hierro, siguió ese consejo durante casi un siglo. Se calcula que a lo largo de su vida consumió más de 100.000 huevos. Y lo más curioso es el detalle de que eran crudos. Sin saberlo, Emma estaba evitando la oxidación del colesterol que se produce al freír. Estaba consumiendo los nutrientes en su estado más puro, sin generar oxisteroles tóxicos. Murió tranquilamente en su cama, habiendo sobrevivido a 2 guerras mundiales, a un matrimonio abusivo y a todas las guías nutricionales que decían que su dieta debería haberla mandado hace 50 años. Entonces, ¿cuántos huevos puedes comer realmente antes de morir? La respuesta honesta, científica y libre de miedo es: depende. Depende de quién eres. Si eres un hiporrespondedor sano, como la mayoría, el límite es probablemente mucho más alto de lo que tu apetito te permitiría alcanzar. 3, 4 huevos al día no parecen ser un problema en un contexto metabólico sano, especialmente si son hervidos o pochados, y no fritos en aceites vegetales inflamatorios. Si eres un Lean Mass Hyperresponder en dieta keto, tus números subirán, pero puede que no te maten. Si tienes diabetes o eres portador de ApoE4, el límite es más bajo y la moderación es clave. Lo que está claro es que el huevo no es el asesino. El asesino es el contexto, el sedentarismo, el azúcar, los aceites oxidados, la obesidad visceral y la inflamación crónica. El huevo es solo un espectador inocente, una víctima de la mala ciencia y la peor prensa. Así que mañana por la mañana, cuando miréis ese huevo, no veáis una bomba de colesterol. Ved una cápsula de vida, llena de colina para vuestro cerebro, luteína para vuestros ojos, y proteínas para vuestros músculos. Cocinadlo con cariño, preferiblemente sin quemarlo. Comedlo con verduras. Y mandad un pequeño saludo mental al hombre de los 25 huevos y a la incombustible Emma Morano. Soy Borja Veiga, y espero que esto os haya ayudado a romper el cascarón del miedo nutricional. Nos vemos en el próximo vídeo.